Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo episodio de Charlas Chiconautla. Esta sección la hacemos para dar a conocer temas pues que son de interés de nuestra comunidad y en especial solamente para conversarlo aquí con amigos. El día de hoy me acompaña. No, ya me conocen. Buenas tardes, días. No sé cuándo vean este video. Y también. ¿Qué tal, Luis? Y pues el tema del cual vamos a hablar el día de hoy pues es del Albaradón de Acalhuacán, que seguramente ustedes lo han visto, pero pues no nos interesamos un poquito más allá de su historia. No somos expertos en el tema, pero pues está dentro de nuestra comunidad, es algo que nos identifica, es algo que es parte de nuestra historia, es de la historia de México y pues es interesante saber o conocer un poquito más acerca del tema. Comenzamos a platicar acerca del Albaradón de Acalhuacán. Amigo Luis, no sé si tengas que comentar algo. Primero identificar cuál es el Albaradón, ¿no? Que es esa estructura de piedra que va más o menos de Venta de Carpio hasta el Puente de Fierro. Se localiza en el tramo de la carretera federal 85 México-Pachuca y consta de un camino cubierto relleno de tepetate y asfalto de aproximadamente de 1 metro de grosor, con muro de piedra en ambos lados y una serie de compuertas a lo largo de él. Se utilizó en épocas prehispánicas, de hecho es uno de los temas ahí como que controversiales, en donde algunos arqueólogos afirman que es prehispánico y otros dicen que no, que es más colonial. No hay pruebas físicas que determinen que es prehispánico, ¿no? Todavía no. Se tiene, ¿cómo se llama ese archivo? El Archivo General de la Nación. General de la Nación. Hay documentos que datan de esta construcción desde 1555, porque los documentos que son de 1555 dicen que se le dio mantenimiento después de una inundación que hubo. Entonces pues ya estaba ahí el Albaradón. No sé, yo me voy más por esa idea de que si es prehispánica, los arqueólogos, pues, que son los expertos, no se han puesto de acuerdo. Primero, pues lógicamente hay que decir que es un albarradón o que es una albarrada. Se construyó para evitar las inundaciones. Se construye ahorita ya no se ve. Pues había muchos lagos aquí, ríos también. Entonces, pues cuando había lluvias, subían los niveles, entonces pues... Ese punto es donde se unían los lagos de Texcoco, de Zumpango. El río de Tula, si no mal recuerdo. Eso es cierto lo que dice Noé. Hay que tener en cuenta que están en tiempos prehispánicos. Era una cuenca de México, o sea, se refiere a que estábamos rodeados por un montón de lagos, de ríos, de canales, o sea, había bastantísima agua. Y este Albaradón funcionaba como un dique precisamente pues para bloquear estas aguas y que no inundaran en su caso lo que era México Tenochtitlan o México Tlatelolco, que eran las ciudades más grandes, ¿no? Donde vivía más gente. Que leyendo toda la información, nos pusimos a investigar, ni hago mi tarea y aquí estos muchachos me pusieron a investigar y a leer. Este Albaradón o todo lo demás se hace desde antes de que estuviera pues Tenochtitlan, porque separaba de un lado lo que son los tapanecas y al otro lado lo que son los chichimecas o otomíes. Investigando un poco, los tapanecas pues fue antes de que se hiciera los mexicas o la cultura azteca. Entonces se llaman tepanecas. ¿Cómo? Tepanecas. Hay algunos historiadores que mencionan que los mexicas, todos sabemos la historia de dónde vienen y no lo recuerdo. Salían de un lugar que se llamaba Aztlán, pero el lugar de las garzas. El lugar serio significa el lugar de las garzas. Entonces hay algunos historiadores que dicen que realmente nunca era gente que provenía de la misma zona de los lagos. Sí, hay una teoría. Entonces de hecho no comprobada todavía, amigos. No comprobada, es lo que dicen algunos historiadores. De hecho dicen que la parte de Jaltocán y el pueblito que está un poquito más retirado hacia Zumpango, Jaltocán y Totonitla. Ahí hay vestigios de que de ahí nació la parte de lo que se implementó para construir la ciudad, las chinampas. Exacto.
Sí, o sea, las técnicas de construcción, ¿no? Y sobre todo que tenían que ver con hidráulicas. Hay muchos vestidos que vienen o que datan de esos lugares. O sea, no necesariamente tuvieron que surgir en Tenochtitlan. Y de hecho el nombre del cerro de Chiconautla en esos tiempos era Chicomostó. Yo leí, y ahorita le vamos a decir de dónde es la fuente, de la arqueóloga y maestra María Asunción, que tiene esa teoría, pero todavía no está comprobada. No, los investigadores que realmente nunca venían de un lugar lejano, sino salieron de la misma zona de los lagos y se asentaron en lo que es el Valle de México, actualmente en la ciudad. Que llegando ya al poder, no recuerdo el Quetzalcoatl, o sea que jefe de estado de Tenochtitlan, dicen que pues obviamente modificó la historia pues para enaltecer Se viera más... Sí, pues fue cuando llegaron, cuando se empezó a construir la cultura mexica, los aztecas, porque tuvieron ahí sus guerras con los, ¿cómo dices? Tepanecas. Y borraron todo, como hicieron los españoles cuando vinieron aquí a conquistar, borraron todo vestigio de la historia, lo que habían hecho, y empezó, digamos, como que de ser. Entonces no se puede, es muy difícil encontrar información, digo, también ya tienen más de medio siglo, no, más de 5 siglos. ¿Cuántos son 5 siglos? 20 años. 500 años. Lo que leí, investigué es que cuando triunfan los mexicas, pues borran todos los vestigios que había de esas culturas y vuelve a empezar, digamos. Sí, por eso se dice el dicho, ¿no? Que la historia la escriben los vencedores. Siempre. Entonces, pues obviamente el Tenochtitlan o los mexicas eran el pueblo que exigía tributo a los demás pueblos que estaban rodeando aquí la Ciudad de México, y pues tenían ese poder para poder escribir lo que ellos quisieran, ¿no? Pues seguramente sí hubo algo de ahí que le metieron de más, ¿no? A la historia, pero bueno, todavía no está así como comprobado, pero sí hay esa teoría. Es bueno comentar que Albaradón, los materiales con los cuales se construyeron, pues los sacaron también de aquí mismo, o sea, de los pueblos, por ejemplo Santa María de Chiconautla, o también inclusive de aquí del cerro de Chiconautla. Aquí en el cerro, muy seguramente ustedes lo saben, hay minas y se sacaba de tezontle, que es uno de los materiales principales con el cual desde aquel entonces estaba construida el Albaradón. Sí, se utiliza, todavía se sigue utilizando para diversas construcciones, sí, ¿no? Entonces, de hecho creo que hace poco todavía funcionaban esas minas. Sí, no sé si sigan funcionando. Todavía. Creo que sí. Sí, todavía van a ir a trabajar algunos. Antes de que empezara la contingencia fui y sí se ve todavía que están trabajando. No tengo nada que hacer, voy a ir a las minas. No. Regresando al tema del Albaradón, no solo abarca esos 4,5 kilómetros, ¿no? Hay estudios que dicen que viene de más allá de San Pedro Atzompa San Pedro, Zumbilla. Todavía no, bueno, vestigios que he encontrado la maestra. Eso sí, se encontraron algunos vestigios, ruinas de que formaba parte o que abarcaba más de lo que vemos actualmente. Su nombre es el Albaradón de Acalhuacán. Aquí no hay nada que se llama Acalhuacán. Así se le llamaba antes a San Cristóbal, antes de la colonización. Ya cuando fue la colonización se le llamó San Cristóbal, es por eso que se llama el Albaradón de Acalhuacán. ¿Que nos puedes compartir qué significa Acalhuacán? Significa, por lo que investigué, sí hice mi tarea, lugar donde se construyen canoas, porque era, dice la arqueóloga que era como un puerto muy importante, entonces pues eso significa... El puerto era el paso del comercio. De lo que hoy es... de Pachuca, Veracruz, el mercado de... A la venta, ¿no? ¿O de qué te estás refiriendo? Sí, en la venta había un importante punto de comercio, pero se dirigía al mercado de Tlatelolco. Sí, el más grande. El mercado de Tlatelolco. Por ejemplo, ahí va otro dato que es venta de carpio. Yo toda mi vida no sabía por qué se llamaba venta de carpio. Ya investigando un poco, porque ahí había una venta, que eran las ventas, pues era un lugar donde se reunía la gente para hacer el trueque. También se vendían cosas, lógicamente de ahí viene el nombre de venta, de Carpio. ¿Y por qué de Carpio? Porque ahí había un rancho de una familia que se llamaba Los Carpio. No sé si todavía vivan por ahí o existan, pero por eso se le llama venta de Carpio. Sí, aunque ese punto ya fue más en la época de la colonia. Sí, ya no. Es el punto que acaba de decir Luis, tiene razón. Lo que estamos observando, lo poco que queda del Albaradón,
es ya de la época colonial, porque obviamente como se construyó ya no lo podemos ver así. A través del tiempo se fueron haciendo diversas modificaciones, se reconstruyó, se reforzó, y lo que está ahorita pues ya es más de épocas coloniales, o inclusive todavía hay un... Pues hasta la fecha. Las obras que están haciendo desde hace como 5 años que no queda todavía, que es la línea del Mexibus, se construye, se tira, se vuelve a construir. Un tema controversial porque desde el 2001, si no mal recuerdo, está declarado como patrimonio cultural el Albarradón. Sí, hay un decreto presidencial del 7 de marzo de 2001 en donde se declara monumento histórico a este Albarradón y a la zona adjunta 15 metros de cada lado del Albarradón. Sí, por eso la controversia de Nueva Línea, porque no cumple esos requisitos, ¿no? Sí, es un tema muy, muy controversial. El Mexibus está al lado de lo que es el Albarradón, entonces pues supongo que por eso se hicieron las labores de restauración, ¿no?, de ese tramo del Albarradón. Yo supongo que sí. También en el Albarradón encontramos lo que son, bueno, no sé si lo han visto, yo nada más he visto una, dicen que existen varias, tipo capillas. Actualmente solo existen 2, la que vemos cerca de Palomas. Ajá. Y llegando a Puente de Fierro. Esa no la he visto, no sé. Sí, también hay otra ahí. Esa Son las 2 que conozco. Sí, leyendo dicen que estaban mejor cuidadas cuando vivía la familia ahí dentro. vivía gente ahí, sí. Por años vivía gente ahí. El punto que iba a tocar, porque no sé si les tocó ver que cómo entraban y bajaban. O sea, hay un paso que atraviesa la camioneta. De hecho, el Albarradón funcionaba aparte como dique, servía tenía compuertas, vaya, para nivelar los niveles del agua, por eso baja. Yo leyendo, bueno, sí leí lo de las compuertas para los niveles, pero ¿cómo? O sea, no habrá, aquí hay un ingeniero. ¿Cómo? O sea, las compuertas para qué servían? O sea, abrían la compuerta y pasaba el agua y bajaba, la cerraban y pues lógicamente subía, o cómo manejaban ahí el sistema. Sí, eso es más hidráulico, amiguito. No, sí, es que leyendo. Pero me imagino que sí. Tú sí, liberas la presión, compuertas, nada más deja salir, baja el nivel de la zona. Sí, yo también me lo imaginé así, no sé ustedes. Sí funciona así. De hecho, también es bueno comentarles que pues es una calzada, o sea, ese camino que ahorita vemos ha permanecido durante siglos, y ahí nos comenta la maestra María Asunción, era el camino, por así decirlo, principal en donde pasaban las carretas de la gente acomodada, y había un camino a la par, al lado, en donde pasaba pues, la gente pues, común y corriente, ¿no? O sea, la gente normal. Cuenta también la maestra que había ese conflicto entre los que pasaban arriba y que luego las otras personas se subían a aventar las carretas al agua, y pues ahí varios murieron ahí ahogados. Por ejemplo, de leyenda también me surgió esa duda. Digo, no es el único Albarradón que existe. Estaba el de San Lázaro. Ese yo no sé la verdad dónde se ubique. Pero también se han encontrado vestigios, por ejemplo, en la calzada de la Viga, en calzada de Tlalpan. Y me surgió esa duda, ¿estarán conectados todos esos? No están conectados. Cada Albarradón tiene su función diferente. Y menciona también el arqueólogo que en la cuenca hay aproximadamente, o había 30. Que unos sí son prehispánicos, hay datos de que son prehispánicos, sí. Y hay otros que son coloniales. Entonces por eso existe como que la controversia con de Acalhuacán, porque no se sabe de qué época viene. Y qué irónica es, ¿no? la situación, que antes teníamos que trabajar para mantener el agua alejada de la ciudad, y ahorita quisiéramos tener agua. Todo cambió, o sea, todo cambió porque sí, en épocas de lluvia pues era el punto, específicamente donde vivimos, bueno, y lo sigue siendo, no vemos ahí la parte de Santa María de Santo Tomás, ahí es la mayor concentración de agua cuando llueve. Sí. Entonces en esos tiempos con los lagos. De hecho era un tema importante para Tenochtitlan, y obviamente para la Ciudad de México, o la Nueva España, cuando ya hizo su ciudad, de cuidar esa parte, porque cuando llovía y subían los niveles del agua, sí era muy preocupante, o sea, sí inundaba, y obviamente pues... Y creo que el único lago que sobrevive ya una especie de laguna es la de Zumpango. Todos los canales que había de agua, digamos,
natural, pues ahorita ya son aguas negras, ya no hay muy pocos canales ya de agua. Entonces pues sí, pues es lo que comentamos, o sea, qué irónico que antes teníamos que pues, manejar o cuidarnos del agua, y es porque llegaba a todos los lugares y ahorita pues ya no hay. Entonces no sé si quieran comentar algo más o ya vamos cerrando esto. No, yo Nada más cuidamos los monumentos, es algo importante el Alvarado. Tratar de cuidarlo es importante. Todavía se ve mucha gente que lo grafitea o que tira basura o que quita piedras sin saber realmente la importancia de esta estructura. Sí, y que es parte de nuestra identidad, ¿no? Como vecinos que somos de aquí de la zona de Chiconautla, pero también es parte de la historia, ¿no? No por nada fue declarado Patrimonio de la Nación, ¿no? Entonces sí hay que cuidarlo, o sea, hay muchos lugares y monumentos que nos identifican y tienen bastante historia y no les damos la importancia suficiente. ¿Por qué esperar a que vengan otras personas de otros países a cuidar algo que pues, nosotros no nos pertenece? Pues no, lo mismo, en la misma línea, pues hay que cuidarlo. Digo, pues hay que cuidarlo entre todos, toda la gente normal, que somos normales, pero también pues es un llamado a nuestras autoridades municipales, ¿no? Vas a pedir a los extraterrestres que lo cuiden. No, pero nuestras autoridades municipales, o sea, que también pongan un poco de esfuerzo por ahí. Digo, o sea, al final de cuentas se trata de modernización, porque sí lógicamente tenemos que ir adaptándonos, pero pues que no se pierdan todo este tipo de patrimonios, pues sí, de monumentos, como lo dijo Luis. Entonces, nuestra historia es muy amplia, pero es muy interesante. Entonces, nada más seguir en esa línea. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Quiero mandarle un saludo especialmente a la arqueóloga y maestra María Asunción García Samper. La mayor parte de la información que dimos aquí está basada en su trabajo. Es una persona que ha dedicado por mucho tiempo al estudio de aquí de la cuenca de lo que fue el Valle de México y también especialmente de la zona de Chiconautla. Y pues esperemos que pronto la tengamos por aquí y nos acepte una invitación para platicarnos más de la historia que tenemos y poder compartírselas a ustedes. Bueno, pues esta fue una entrega más de Charla Chiconautla. Recuerden compartir el video y esperen una nueva entrega la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Bye.